Entonces, la vez pasada estuvimos hablando del penúltimo capítulo del Mishneh Torah, el primer código de leyes judías en la historia, confeccionado por el gran rabino Moishe ben Maimon, Rambam Maimónides, que habla de Moshiach. Y ahora vamos a ir al último capítulo, que le sigue. El último capítulo de las leyes de los reyes y el último capítulo de todo el Mishneh Torah, todo el primer código de leyes de la historia, que justamente habla termina hablando de Moshiach, el penúltimo y el último hablan de Moshiach. Entonces, hablamos, el Rambam la vez pasada habló, si se fijan en el video pasado, estuvimos hablando de cómo reconocerlo, cómo identificarlo a Moshiach. Moshiach va a tener ciertas cualidades bien claras para que lo podamos reconocer. Entonces, y sabemos que cuando venga Moshiach, entonces el Rambam me explica qué es lo que Moshiach va a hacer. Dijimos que va a restaurar el gobierno de David, ¿sí? Que se van a cumplir todos los preceptos también. Cuando venga Moshiach también va a ser un descendiente del rey David, y además de ser un descendiente del rey David y restaurar el gobierno de David original. Además de eso, va también a ser un descendiente del rey David, se va a ocupar en la Torá tanto como el rey David, que David estaba tan metido, compenetrado y ocupado en la Torá, más que diligentemente. Moshiach también va a hacer eso. Después dice que va a luchar las guerras de Dios también, etcétera, etcétera. Bueno, pueden ver el video también, aquel que no lo vio. Y mandárselo a la gente también, si no lo vio, mandárselo a cualquier judío, cualquier persona, porque este es verdaderamente el propósito de la creación. Lo vamos a experimentar en cualquier segundo. Hay que saber esto, quizá más que nada. Y ahora termina dice lo siguiente: no, dice la primera ley judía del último capítulo 12 de las leyes de los reyes. Dice que no suba al corazón, significa no presumas, no creas, dice el Rambam, que en la era mesiánica ninguna faceta de la naturaleza del mundo va a cambiar. Antes dijimos, ¿se acuerdan? El video pasado, el Rambam dice que Moshiach no necesariamente va a tener que hacer milagros. ¿Sí? Acá esta es una expresión similar. Dice, no te creas que en la era, una cosa es Moshiach. Interesante, cuando el Rambam empezó la campaña de que hay que estudiar la manera más directa para entrar a Moshiach, es estudiar estos temas de redención, el Rebbe lo llamó, y sabemos cuánto el Rebbe es tan exacto en cada palabra que dice que estudiar temas del Mesías y de la redención. El Rebbe podría haber dicho cualquier tema de la redención, pero obviamente que es importante en todas las cosas es saber que existe lo que es la redención, lo que pasa cuando lleguemos a la redención, y obviamente el que trae la redención. Otro tema es conocer de Moshiach, quién es el Mesías. Moshiach es aquel que trae la redención, así como Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu fue el que trajo la primera redención de la historia que nos sacó de Egipto, pero una cosa es Moishe Rabbeinu. Hay que aprender cómo nació, la familia, qué hizo, las cosas que tuvo el otro, y otra cosa es la redención, el proceso de la redención. Lo mismo es acá. Entonces, primero hablo de Moshiach, que Rambam habla de que Moshiach no va a tener que hacer milagros. Y ahora dice, con respecto a la redención de ese Rambam, dice que no asumas, de que no creas que en la era mesiánica ninguna faceta de la naturaleza del mundo va a cambiar. Estamos ahora en época mesiánica, o todavía no empezó. Bueno, se la puede, es una muy buena pregunta para contestarla lo más honestamente, lo más claramente posible. Quizás podríamos llamarla. La Torá usa diferentes términos, diferentes palabras para llamar. Una se llama los días de Moshiach, otra se llama la redención. Podemos por un lado llamar que estamos en la era premesiánica. ¿Por qué? Porque dice, como dice el Rambam y está explicado en otros lugares también, que Moshiach, antes de que se revele completamente, ya va a empezar a hacer varias actividades en el mundo. Y la gente lo va a conocer, no va a ser alguien que nadie lo va a conocer.
Moshiach va a ser el rabino muy grande, el más famoso en el mundo, y va a empezar a cambiar a todo el mundo. Como vemos que el mundo ya está cambiando desde hace varias décadas. Hay muchas cosas que pasaron en las últimas décadas. Estábamos hablando con Dubi la vez pasada, que ahora lo podemos hablar de vuelta, es importante ese tema. Pero después de eso, la era mesiánica verdaderamente per se por sí misma recién empieza cuando baje el templo del cielo, el tercer templo, y ahí nos vamos los judíos a Jerusalén. Ahí es que verdaderamente empieza, ese es el comienzo de la era mesiánica propiamente dicho. Por un lado se puede llamar que ya estamos en los días del Mesías, eso sí se puede decir, que ya estamos hoy en día. El gobierno de Israel está cambiando mucho a la derecha. 100%. ¿Nunca pasó eso? 100%. Sí. El otro día le dije eso, que es una de las señales. Tengo otra clase también con gente de Argentina que está allá, que esto, que lo otro. Y una persona preguntó, le dije que los cambios que hay en Israel es uno de los... todo el mundo cambió en las últimas décadas, pero Israel es uno de los... El Rebbe transformó a Israel, es uno de los cambios más claros, más obvios que el Rebbe hizo en todo el mundo. Que la manera es una de las cosas que vos acabas de decir, es eso. La mentalidad, cómo Israel cambió de una izquierda extrema a una derecha, es uno de los cambios y la gente se religiosa. Pero bueno. Parece, ya que está hablando de Israel, parece que los países Arabia Saudita van a querer hacer también relación diplomática. Sí, es algo, hay muchos milagros. Lo que jamás. Sí, están pasando milagros, ya desde hace varios años que están pasando milagros. A medida que pasa el tiempo, vemos cada vez más milagros que están pasando. Muchas veces no nos damos cuenta de los milagros. Estas cosas que estoy acabando de decir, son cosas que están pasando a un nivel y son muy sutiles, y nosotros estamos tan metidos en el entumecimiento, en la mentalidad de exilio, que no nos damos cuenta de la importancia de estas cosas, esos cambios. Que los árabes no siempre nos mataron y que esto que lo otro, y de repente no solamente que no están haciendo, sino que están haciendo la paz. Claro. Hay muchas cosas que están pasando así en todo el mundo. Por esa razón el Rebbe Lubavitch dijo en una frase: abran los ojos, abran los ojos, abran sus ojos. Correcto, sí, exactamente. Abrir los ojos significa que una persona, abrir los ojos significa que tenemos que estudiar para darnos cuenta de lo que estamos viviendo en el mundo. La Torah nos lo dice, tenemos que estudiar bien todo lo que la Torah dice de Mashiach, de la Mesías y la redención, para que nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo. ¿Sí? Si no, no nos damos cuenta. Ok, pero entonces vamos al Rambam. Entonces el Rambam dice, Maimónides dice, que no creas que la era mesiánica va a cambiar la naturaleza del mundo o que va a innovar la obra de la creación. No va a haber ninguna innovación. La gente de muchos lados de la Torah habla de Mashiach, de la redención, que esto, que el otro. No creas, el Rambam dice... que no creas que la cosa va a cambiar mucho, ¿sí? Sino para explicarlo mejor, el mundo va a continuar de acuerdo a su costumbre, como el mundo, a las premisas del mundo. Cuando venga Mashiach, así la cosa no va a cambiar, la cosa va a seguir funcionando, va a venir otra persona que se llama Mashiach, nos vamos a ir a Israel, el tercer templo, pero el mundo va a seguir funcionando de acuerdo a la costumbre, a las premisas que estamos acostumbrados, ¿sí? Esto, por supuesto, ahora vamos a terminar esta alajá y vamos a explicar un poquito. A pesar, dice el Rama, a pesar de que la profecía, una de las tantas profecías en Isaías, el profeta Isaías, Ishayahu, dice que el lobo va a dormir, va a residir con el cordero, ¿sí? Y el leopardo va a acostarse conjuntamente con el chivito, jovencito también. Normalmente la naturaleza de los lobos y de los leopardos es tragarse a los chivitos y a los corderos. Sin embargo, Isaías, una profecía, hace muchísimas profecías, que vamos a empezar a estudiar también las profecías. Sin embargo, dice que el profeta Isaías dice que parecería así que la naturaleza del mundo sí va a cambiar, porque si la naturaleza de un lobo es comerse a los corderitos, y dice, cuando venga Mashiach, dice claramente la profecía que van a dormir juntos, van a estar todos juntos, van a ser amigos, que esto que el otro, van a residir juntos. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿Qué van a comer los leones? claro, McDonald's.
Un buen choripán. No, entonces continúa el Rama que explica. Entonces, ¿a qué se refiere Isaías? Si el mundo no va a cambiar. El Rama está diciendo, les acabo de decir que el mundo no va a cambiar, la naturaleza del mundo va a continuar. Por otro lado, vemos las profecías, como por ejemplo está Isaías y Yeshayahu, profeta, dice que cosas sí van a cambiar. El lobo va a llevarse bien, va a estar con él. Dice, el Rama te explica, estas palabras son una metáfora, una parábola. No es exactamente lo que significan, no hay que leerlas tal cual como lo que significan. Desaparece la maldad, la agresión, a eso se refiere. Ahí continúa diciendo, la interpretación de la profecía es así. Dice, el pueblo de Israel va a residir de manera justa, de manera segura, conjuntamente con las naciones malvadas, las cuales están comparadas a un lobo y a un leopardo. Cuando la profecía de Isaías dice que el lobo va a poder residir con el corderito y el leopardo con el chivito, se refiere que nosotros, el pueblo de Israel, somos comparados a un corderito. ¿Sí? Durante la historia de la humanidad, las naciones del mundo, así como el lobo se traga al corderito, las naciones del mundo nos mataron, nos persiguieron, con esto con lo otro. Entonces lo que él dice es que la naturaleza del mundo va a continuar. Lo que pasa es que va a haber una paz universal. Todos vamos a poder, los judíos vamos a poder residir pacíficamente, sin ninguna preocupación que nadie nos haga nada malo. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Con las naciones malvadas, gentiles, que se comparan a un lobo y a un leopardo, así como dice, por ejemplo, la profecía. ¿De dónde sé que las naciones del mundo se comparan a un lobo y un leopardo? Como dice el otro profeta, Jeremías, Irmiau, dice que un lobo del campo, de la parte salvaje, va a tomar va a sacar el botín de los judíos, y el leopardo va a agarrar sus ciudades. Se refiere a que las naciones del mundo es lo que nos hacen a nosotros los judíos, así como el lobo. Se refiere, entonces él está diciendo que el lobo y el leopardo son claramente las naciones del mundo. No se menciona cuáles son las naciones malvadas, ¿no es cierto? O hay un dato durante toda la historia que pasó, no hay ninguna sola nación en la historia de la humanidad que no nos haya hecho algo malo a los judíos. Wow. Ni una sola. Somos la única nación que fue perseguida, no solamente perseguida, y un montón de cosas más, por todas las naciones, tarde o temprano, no todas las naciones al mismo tiempo. Pero si uno se fija en toda la historia, todas las naciones del mundo siempre nos trataron de matar, echar, robar, violar, un montón de cosas. Pero eso es otra. Creo que hay una excepción. Creo que el país se llama Holanda. Holanda, desde un principio, nunca se metió con... ¿Tú estás refiriendo al Holocausto? No, después. Yo me estoy refiriendo a toda la historia de la humanidad. Sí, la historia. No hace que 50, 100, durante toda la historia de la humanidad. Hay libros, sí, libros de historia, no importa. Es otra cosa. Bueno, la cosa es que, entonces, ¿cómo continúa diciendo el Rama? Entonces, eso es lo que significa, no se crean, el Rama, el punto que está trayendo acá es que la naturaleza del mundo va a continuar. Todas las profecías que hablan de estos milagros que van a pasar, que la naturaleza, eso no es así. Lo único que va a haber una paz, pero no es que va a haber todos van a volver, dice el Rambam, todas las naciones del mundo van a volver a la fe verdadera, todos van a creer en un solo Dios. Se acaban los ateos, se acaban todas las otras religiones idólatras, paganas, que esto, que lo otro, y nadie nunca más va a robar o va a destruir. Se va a acabar el robo, se acaba la destrucción, nadie va a querer más hacer eso. Sino que todos van a comer comida permitida, pacíficamente con el pueblo judío. La gente muchas veces mata, roba, que esto, que el otro, para comer. Dice, todo el mundo va a haber suficiente, todo el mundo va a tener suficiente lo que comer, y todo el mundo va a vivir pacíficamente con el pueblo de Israel, como dice la profecía de Isaías, dice que el león va a comer paja, así como un buey también. Que el león es carnívoro, de repente se va a hacer vegetariano. ¿Sí?
Similarmente, así como estas profecías que acabo de traer, dice el Rambam, similarmente otras profecías mesiánicas de esta naturaleza, dice que también son metáforas. Las otras profecías que dice, interesante acá, dice no todas, dice similarmente otras profecías mesiánicas de esta naturaleza, sí, también son metáforas, no las leas exactamente como son. En la era mesiánica, todos se van a dar cuenta qué cosas son el significado verdadero de estas metáforas y cuáles son alusiones, las alusiones que contienen, ¿sí? Pero el punto es, básicamente, que la cosa va a seguir de acuerdo a la costumbre de cómo tiene el mundo ahorita, ¿sí? Segunda, continúa siendo el mismo punto, el Rama, la segunda ley judía. Dice, nuestros sabios enseñaron que no hay diferencia entre la era actual y la era mesiánica, sino con la excepción de la emancipación de los que subyugan la esclavitud, la subyugación de los reinos no judíos. ¿Qué significa? Que durante toda la historia, como dijimos recién, Dios le otorgó un cierto poder a diferentes naciones del mundo. Durante toda la historia de la humanidad, todos nos subyugaron, nos esclavizaron, subyugaron, etcétera, etcétera. Cuando viene Mashiach, se acaba toda esa esclavitud, subyugación, que esto y lo otro. La interpretación simple de las palabras de los profetas aparentemente dice, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga Mashiach? Bueno, antes de continuar con esto, vamos a explicar algo, una acotación muy importante para entender un poquito mejor. Esto, como si se acuerda la vez pasada, planteamos una pregunta. Cuando el Rambam, en el capítulo anterior, habla de que Mashiach no va a hacer milagros, ¿alguien se acuerda acá que hicimos una pregunta o no? ¿Vieron el video después? ¿Alguien lo vio? Hicimos esa pregunta cuando dijimos que cómo puede ser que el Rambam Maimónides habla de que Mashiach no va a necesitar hacer milagros y trae una prueba del famoso rey Bar Kokhba, que Rabbi Akiva, el rabino más grande, que es el rabino más grande de la historia, él y todos los colegas, los rabinos de su generación, estaban de acuerdo con él que este señor se llama Bar Kokhba, era Mashiach, el rey Mesías, ¿sí? Y nadie le pidió a este Bar Kokhba que haga ningún milagro. Por ende, por consiguiente, saca de ahí la conclusión de que Mashiach no va a necesitar hacer ningún milagro. Pero la pregunta que hicimos era, ¿cómo puede el Rambam decir esto? Y de hecho hay comentaristas de los más grandes que le preguntan esto al Rambam. Dice, ¿cómo? Si está lleno, la Torá está repleta de menciones que Mashiach va a ser la persona más milagrosa, va a hacer tremendos milagros. Uno de las profecías dice, el profeta Mija, por ejemplo, dice, así como en los días, dice Dios, de tu salida de la tierra de Egipto, que te mostró milagros, así también te voy a mostrar milagros cuando venga Mashiach, ¿sí? Y lo que significa no solamente que va a mostrar Dios mostrando milagros, cuando Dios nos sacó de Egipto ocurrieron los milagros más grandes de la historia. Rompieron con todas las leyes de la naturaleza, partición del mar. Y cuando venga Mashiach, incluso más grandes que eso. Entonces, ¿cómo puede ser que diga el Rambam? Dice que no, ¿sí? Quedamos por cuando no contestamos la pregunta. La venida del Mesías ya es un milagro. Claro. Puede llegar de manera natural o de manera milagrosa, no sé si está. Pero acá el Rambam primero dijo que Mashiach no van a hacer milagros. Acá el mismo punto está diciéndolo, pero con respecto a la redención. Acabamos de decir, el Rambam va a decir que tú no te creas que todas esas profecías que hablan de cosas milagrosas, que esto que lo otro, son metáforas. No es que van a pasar literalmente, no te lo tomes literalmente, sino que la cosa va a seguir naturalmente, ¿sí? Entonces la pregunta acá es la misma que hicimos la vez pasada. Y acá es mucho más fuerte la pregunta, porque no está hablando solamente de Moshiach, sino que está hablando, él trajo una prueba antes de que este Bar Kokhba, hace 2000 años atrás, en el tiempo de Rabbi Akiva, Bar Kokhba, se llamaba Bar Kokhba. ¿Qué dicen eso? Bar Kokhba se llama el hijo de la estrella, por cuanto que hay un versículo, Ram lo trajo también la vez pasada, en el capítulo anterior, dice que una de las maneras de llamarlo a Mashiach, hay un versículo en la Torá que Bilam dijo, el profeta más grande de las naciones del mundo, dijo que una estrella va a salir de Jacob. Esa estrella se refiere a Mashiach. Por eso lo llamaron Bar Kokhba, el hijo de la estrella. ¿Sí? ¿Y estrella en hebreo, señor?
Kohab, ¿no? Kohab, Bar Kojo, en arameo. Ok. Ben Kohab, Bar en arameo es Bar Kojo. Ok, la cosa es que entonces, ¿cómo puede ser que acá, la pregunta acá es incluso más grande? Una cosa es decir que Moshiach no va a haber milagros y tener una prueba de Bar Kusiva. Otra cosa, cada cosa es peor todavía, la pregunta es mucho más grande. ¿Por qué? Porque acá está hablando de que toda la era mesiánica parecería el ramo estar diciendo que no va a haber ningún milagro. Primero, que Moshiach no va a haber milagros es una pregunta. Segundo, pero acá que estamos hablando del mismo Rambam, mencionamos la pregunta la vez pasada, que el mismo Rambam dice, el Rambam tiene los famosos 13, ¿cómo se traduce? Los 13 puntos principales de la fe judía. ¿Escucharon hablar de los 13 fundamentos del judaísmo? El Rambam lo dice. Los 13 fundamentos hay que estudiarlos, ya lo estudiamos. Se los mandé el otro día. No, se los mandé. La cosa es, uno del... Se lo mandaste, sí. Lo mandaste, ¿sí? Sí, había 13. Hay 13 fundamentos de la religión judía. Entre esos fundamentos, el Rambam dice que uno de esos fundamentos es creer en castigo, recompensa, creer en un solo Dios, la eternidad de Dios. Uno de los 2 o 3 puntos de esos 13 atributos, de esos fundamentos, dice claramente que uno tiene que creer en la resurrección de los muertos. ¿La resurrección de los muertos es un milagro o no? Claro. No solamente que es un milagro, sino que estamos hablando del milagro más grande de toda la historia de la humanidad. Que un solo muerto resucite es un milagro. Pero aquí estamos hablando de que millones de gente de repente se va a parar. Sí. ¿Para qué? ¿Cómo se hacen todos zombies entonces? ¿Para qué? No. ¿Cuál es la razón de que resuciten los muertos? Si ya somos demasiados en el mundo. Los judíos somos demasiados, no, los judíos Los somos judíos en poquitos. realidad somos poquitos. Dice, se refiere a que los judíos vamos a resucitar, no todo el mundo. Ciertos- Ahora cambia. Los judíos llevan. Ciertos no judíos también van a resucitar. Yo pensé que resucitaban todos. Pero la cosa es que, entonces, como la pregunta es, ¿cómo el mismo Rambam dice que no solamente que cuando venga Mashiach va a ocurrir este gran milagro de la resurrección de los muertos, sino que él lo enumera dentro de los 13 fundamentos de todo el judaísmo? Por un lado está poniendo por encima de todo, y por otro lado dice acá, no va a haber ningún milagro. Dice, ¿cómo reconciliamos las dos? ¿Se entiende, sí? Bueno, ahí lo vamos a empezar. Primero vamos a terminar esto y después vamos a empezar a explicar un poquito con la ayuda del Todopoderoso. Ok, entonces, acá empieza a decir ahora que dice que ciertas cosas que están escritas en la Torá que van a ocurrir cuando venga Mashiach. Interesante, también todas las cosas son interesantes, pero dice, la interpretación sencilla de las palabras de los profetas aparecería decir, implicar que la guerra de Gog y Magog, en muchos lugares en la Torá, habla de una guerra, la guerra más grande de toda la historia, que va a ocurrir justo cuando venga Mashiach, antes de que venga Mashiach, que se llama la guerra de Gog y Magog. ¿Quién es Gog y Magog? Hay diferentes interpretaciones. Hay videos al respecto de esto, lo pueden ver en YouTube si quieren. Pero el Rambam dice que la interpretación más sencilla de estas palabras de los profetas significa que la guerra de Gog y Magog va a tomar lugar al comienzo de la era mesiánica. Aparente, dice el Rambam. Acordémonos que el Rambam no es un rabino más. El Rambam fue quizás el rabino más grande de la historia, que se conocía como nadie toda la Torá a la perfección, y él se pasó por todas, y él está diciendo, parecería ser que las palabras de los profetas parece implicar que la guerra de Gog va a ocurrir al comienzo de la mesiánica. Significa que él está diciendo que aparece, porque quizá hay discusión, pero si él lo dice, al comienzo de la guerra mesiánica. Pero aparte era un gran doctor. Tiene muchas, sí, pero que estamos hablando específicamente que estas cosas, no es lo que quiero decir es que no cualquier persona está interpretando esto. No sé quién le puede discutir al Rambam, a eso me refiero.
¿Y quién va a pelear en la guerra? ¿Quién contra quién? Hay videos, te recomiendo que veas tenemos videos de eso, de Gog y Magog en YouTube, fíjate en nuestro canal y ahí ya tocamos ese tema. ¿Lo podemos Canal ver? 9. Canal 9, sí. Las dos caras de la verdad. Exactamente. Donde están las famosas mellicitas Nu y Eve. Y José de Ser. José de Ser también, sí, conoce. Ok, entonces, antes de la guerra de Gog y Magog, entonces, dice el Rambam una vez más, los eventos que van a ocurrir, ¿sí? Al comienzo de la era mesiánica va a ocurrir esta guerra famosa de Gog y Magog. Antes de la guerra de Gog y Magog, dice, un profeta se va a parar a inspirar al pueblo de Israel para que sean rectos y para preparar los corazones del pueblo de Israel. Dios va a poner un profeta. Obviamente que los profetas no solamente vienen a decirnos profecías, sino que todos los profetas en el judaísmo son personas extremadamente justas, las cuales corrigen a todo el pueblo de Israel y empiezan a decir todas las cosas buenas que tenemos que hacer. Entonces dice que Dios va a traer justamente, antes de la guerra de Magog, va a traer un profeta para inspirar al pueblo de Israel para que sean rectos y preparen sus corazones, como dice el profeta Malaquías, dice, he aquí que yo les mando a ustedes Elías, el profeta, ¿sí? Y dice claramente, antes del gran día que tocó, un día yo tuve un sueño, les voy a contar otro día, tuve un sueño con este versículo de la Torá. Ok, entonces, Moshiach, después de estas cosas, estos pequeños eventos que está diciendo, Rambam continúa describiendo la era mesiánica, que Moshiach no va a venir a declarar al puro impuro o para declarar la impureza pura. Moshiach no va a decir vos sos puro, vos sos no puro, que esto, que el otro. Se van a aclarar todas las cosas, pero Moshiach es el proceso de Moshiach. Él no va a disputar el linaje de aquellos que tienen un propio linaje. Hay una duda si esta persona vos sos un bastardo, vos sos una persona... Él no va a venir a eso, dice. Él no va a validar el linaje de aquellos que puede ser que hayan tenido algo, una mella, algo, el linaje, ¿viste? Quizás el lechero pasó una vez por la casa de Ali, que esto que el otro, y uno cree que, mira, este viene de grandes rabinos, o viene de un Cohen, y verdaderamente no es así. Moshiach no va a decir esas cosas, ¿sí? Sino que él va a establecer la paz en el mundo, como continúa diciendo, es justo este versículo que mencionamos recién de Malachi, del profeta Malaquías, dice, él va a transformar los corazones de los padres, va a hacer que vuelvan los corazones de los padres a los chicos, a los hijos, ¿sí? Es un versículo que dice que los hijos van a agarrarlo de las manos a los padres, una profecía que está pasando ahora en las últimas décadas. Nunca, durante toda la historia de la humanidad, los padres judíos son lo que siempre le enseñaron, educaron a los chicos en el judaísmo. Justo acá en Moshiach, hoy está pasando que muchos chicos traen a los padres a que vengan al judaísmo. Y está pasando por todo el mundo, y viene pasando hace 20, 30, 40 años. Es una profecía, muchas profecías que se están dando, pero es una de las tantas profecías. Entonces, hay algunos de los sabios que dicen que la llegada, está escrito que el famoso profeta Eliyahu, que fue uno de los tzadikim, de los justos, de las personas más grandes de toda la historia, ¿sí? Dice que él va a llegar justamente como también a Mashiach. Y el profeta Eliyahu dice que va a anunciar la llegada de Mashiach. Entonces dice acá el Rambam lo siguiente, dice, hay algunos de nuestros sabios que dicen que la llegada de Elías y el profeta Eliyahu va a preceder la llegada de Mashiach. Y va a anunciar, esa es la versión más famosa, ¿sí? Sin embargo, escuchen, dice, el Rambam no está dando el veredicto de la halajá que es así. Dice, hay algunos de nuestros sabios, una vez más, recordemos que cada palabra del Rambam es exacta. Entonces el Rambam no está diciendo que eso va a ocurrir sí o sí, puede ser que ocurra, puede ser que no ocurra.
Algunos de nuestros sabios dicen que eso va a ocurrir. Todas estas cosas y similares no se van a saber exactamente por el ser humano hasta que ocurran. Están escritas en muchas diferentes versiones, algunos sabios dicen, otros sabios dicen otra cosa, pero nadie va a saber exactamente hasta que ocurran. ¿Por qué? Porque estas... La perfecta época para que el Naví haga eso sería para Pesach, ¿no? La época de Pesach. No, Moshiach puede, el Rambam dice, Ajake loy bejodim Moshiach voy. Moshiach hay que esperarlo todos los días. Hay un precepto que todos los días tenemos que ansiar, anhelar y esperarlo y pedirle a Dios todos los días que venga Moshiach. Entonces, si todos los días puede haber Moshiach, entonces hay ciertos momentos que son más propicios. Sí. Esto es otra cosa. Pero, ok, entonces él dice que la verdad es que nadie sabe cómo, todas estas cosas que vamos a decir, si Eliyahu va a venir antes de Moshiach o después, o en la mitad, que esto que el otro, nadie va a saber exactamente hasta que ocurran en la práctica, ¿sí? Y las cosas que están no muy bien definidas, las palabras de los profetas, incluso los sabios, la gente inteligente, la gente sabia, no establecieron una tradición con respecto a estas cosas, sino solamente de acuerdo a su interpretación de los versículos. En otras palabras, por más que hubo grandes sabios en la historia y ellos dieron sus opiniones, sin embargo no dirigieron una tradición exacta de cómo las cosas van a ocurrir. Y es su opinión de acuerdo a un versículo acá. Por consiguiente, hay controversia entre ellos con respecto a estas cosas. No es tan claro que va a ser seguro que el día va a venir antes de Moshiach o después. Hay opiniones que la gente dice, hay veces que una persona está estudiando la Torah, escucha lo que dice, está leyendo la Torah, un libro de Gemara, de Talmud, de lo que sea, y dice, la Torah dice tal cosa. Pero después hay otra opinión que dice otra cosa. Entonces uno no tiene que quedarse con una sola opinión, darse cuenta que puede ser que la cosa pase de una manera, pues hay en contraposición con esto. Por eso el Rambam, que es la ley judía, una cosa son opiniones, otra cosa es la ley judía. La ley judía es una sola. Hay muchas opiniones cómo ponerse tefilín, pero cuando leemos el código de ley judía, ahí dice claramente que todo judío varón, después de los 13 años, se tiene que poner tefilín todos los días. Nadie puede discutir eso. Lo mismo es acá con respecto a esto. Con respecto a este tema de Mashiach, el Rambam está definiendo que todas estas cosas son opiniones y hay controversia en estas cosas. No hay una decisión clara, ¿sí? Perdón, sí. Todos los días de feliz, excepto los días que no se pueden. Correcto, exacto. Sí. Con respecto al debate de estas cuestiones, de esta controversia que hay, si el día viene o todas las cosas dice, o el orden de la ocurrencia de todos estos eventos y los detalles exactos son parte de los principios fundamentales de la fe. Una persona, leí mal. No son las cosas fundamentales de la fe. Aquí una vez parecería contradecirse. Vamos a ver si es así o no. Que el Rambam dice los fundamentos de la fe judía, que sí dice que la cosa es que lo que va a hacer la resurrección de los muertos. Sin embargo, el orden, la secuencia de estos eventos, eso no es parte de los principios fundamentales de la fe judía. Una persona no se tiene que ocupar de de los relatos, de todas estas cosas que va a pasar concerniente a todas estas cosas similares, y tampoco la persona tiene que considerarlas como cosas esenciales, porque el estudio de estas cosas no trae el temor, el respeto o el amor a Dios. Entonces una persona tiene que enfocarse específicamente, un judío se tiene que enfocar en temerlo o respetarlo y amarlo a Dios más que nada. Y estas cosas, si uno se fija en los detalles, ¿qué va a pasar? Si va a pasar esto, ¿sí? Tomémoslos con pinzas, escuchemos lo que estamos estudiando, pero después vamos a ver como que las cosas no son exactamente, hay explicaciones diferentes. Pero esto es lo que estoy diciendo ahora. Similarmente dice, una persona no tiene que tratar de determinar el tiempo, la fecha de la llegada de Moshiach. Hay gente que dice, Moshiach va a llegar acá, que esto va a llegar en tal fecha, el 5 de diciembre del año 2022, va a pasar que esto que lo otro. Así que una persona no tiene que tratar de determinar la fecha para la llegada de Moshiach. Nuestros sabios declararon que el espíritu de aquellos
que tratan de determinar la llegada de Moshiach, ¿cómo se dice? Explote, que no existen más esa gente, dice, ¿sí? Se autoelimina. La gente que trata de determinar la fecha, trata de predecir la fecha de Moshiach, que desaparezca. Sino que, así es que los sabios dicen eso, ¿sí? Sino que una persona tiene que esperar y creer en el concepto general de la cosa como explicamos, ¿sí? Otra de las preguntas que tenemos que hacer acá también, que el mismo Rambam, él mismo dijo una de las fechas cuando iba a llegar Mashiach. Acá está diciendo que los sabios están trayendo ese dicho a nuestros sabios que nadie se fije en tratar de predecir la fecha de Mashiach. Sin embargo, él mismo sí predijo la fecha de Mashiach. Y además de que es una pregunta, de los sabios más grandes de la historia también hicieron muchas predicciones de la llegada de Mashiach. ¿Cómo se entiende eso? Y tenemos que hacer una clase, hay muchísimos conceptos, hay muchísimas preguntas que todos son temas muy interesantes y tenemos que explicarlos todos. Ok, durante la era del rey Mesías, de Moshiach, una vez que su reinado ya esté bien establecido y todo el pueblo de Israel se reúna alrededor de Moshiach, entonces va a ser establecido la descendencia de... ahí se va a ver bien claro todos los judíos, la pureza, el linaje de cada uno. Como dice el profeta Malaquías una vez más, que él se va a sentar como un refinador y un purificador. Va a purificar a todos. Todos los judíos nos vamos a purificar. No importa en qué nivel nos encontremos. ¿Cómo dijiste? Purificadores par. Sí. Dice que él va a purificar el linaje primero de los levitas, de los levim. Hoy en día sabemos que están las 12 tribus del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está dividido en las 12 tribus. De hoy en día, de las 12 tribus, se conoce solamente los que quedaron, incluso antes de la destrucción del primer templo, son la tribu de Levi, Binyamin y Levi, Yehuda, Binyamin y Levi nada más. Las otras tribus fueron desterradas. ¿Isahar? ¿No? ¿Isahar? Nadie sabe. No. Levi, Yehuda y Binyamin. Entonces, incluso dentro de esas tribus, hoy en día mucha gente no sabe de dónde son la tribu. Hay algunos que sí que son Levim, Joyanim, pero a ciencia cierta, 100% no se sabe exactamente, ¿sí? Entonces lo que dice que va a pasar. Cuando venga Mashiach, cada uno va a saber exactamente de dónde proviene. El linaje va a estar bien claro. Él va a purificar el linaje de los Levim, primero, antes que nada. Diciendo que este es un Cohen de un sacerdote, de la tribu de la parte de los sacerdotes, definitivamente. Este es un Levi, claramente, del linaje bien definitivo de la tribu de Levi. Todos aquellos que el linaje que no va a reconocer, entonces va a estar en un estatus mejor, pero más bajo de los judíos. O sea, Moshiach va a decir: este es un Levi, este es un sacerdote, es un Cohen, que esto y que lo otro. Todos los otros que no definen, que no indiquen bien Moshiach, van a estar por abajo de los Levim y Joyanim, ¿sí? Esto está implicado por Ezra, el que construyó el segundo templo, que dice que el líder o el gobernador dijo a ellos que no coman de las cosas más sagradas hasta que un Cohen, de la parte de los Kohanim, de los sacerdotes, se pare que va a vestirse con el Urim Betum, que era una chapa que tenía acá con las 12 piedras, ¿sí? Que era una cosa milagrosa que llevaba solamente el sacerdote. De este versículo, una persona puede inferir que el espíritu profético se va a usar para definir y notificar del linaje de cada uno. Esta chapa que llevaba el sumo sacerdote tenía 12 piedras preciosas, representando cada tribu, y una persona venía y le hacía una pregunta
y se iluminaba una piedra de las 12 piedras y le contestaba de manera profética esto que lo otro, y es lo que pasa. Entonces eso se va a usar. ¿Tú sabes que hay una piedra que se llama Star Sapphire? Sí. Que no hay muchos de eso comparado al regular Sapphire. Que vos lo pones en la luz y sale Una luz. luz. Ahí está. No sé si es esta, pero puede ser. Pero, no, en aquel entonces, cada una de las 12 tribus, había rubí, había zafiro, había y esmeralda, y cada una se encendía, iluminaba cada vez que había una pregunta. Esa es otra. Pues esa es otra, no digo que existe eso, vos decís seguro, vos sabés del tema, pero... Ok, entonces, cuando Moshiach defina el linaje de los judíos, él va a hacer saber solamente de qué tribu viene cada uno. Esta es la tribu de Isahar, de la tribu de Shimon, de la tribu de Eket, ¿sí? Él no va a decir con respecto, si como dijimos antes, si es legítimo o ilegítimo, si viene de los esclavos, por ejemplo. Moshiach, como dijimos, eso no va a decir eso. Porque la ley ¿por qué no va a decir eso? Porque la ley judía dice que una vez que por más que una persona no tenga un linaje perfecto en el pueblo de Israel, viene de esclavos, viene de bastardos, que esto y lo otro, una vez que pasaron los años y pasaron las generaciones y ya no se sabe más, la ley judía dictamina que una persona no tiene que escarbar mucho para ver si viene de un esclavo o no. Ya se mezcló, entonces es judío, ¿sí? No hay que mezclar. No. Entonces Moshiach no va a hacer eso. Ok, para terminar, entonces se dice que los sabios y los profetas no ansiaron la era mesiánica para dominar a todo el mundo. Sabemos que cuando venga Moshiach, el pueblo de Israel, así como en los tiempos del rey Salomón. El rey Salomón fue el rey más poderoso de toda la historia de la humanidad. Más rico. También. Y tuvo un dominio absoluto en todo el mundo, como nadie en la historia. Y el pueblo de Israel obviamente estuvo en la economía, tenía la economía más grande, todas las cosas, la sabiduría más grande. Moshiach va a ser similar a eso, pero incluso más todavía. Moshiach va a ser un rey incluso más grande que el rey Salomón, más rico también, más sabio también. Y el Rambam también lo menciona en las leyes de Teshuvah, de arrepentimiento, de volver a Dios. Entonces dice que los sabios y los profetas no ansiaron la era mesiánica para tener un control sobre todo el mundo. Eso sí va a ocurrir, pero esa no es la idea por la cual todo el mundo tiene que querer a Moshiach. Los sabios no quisieron eso. Para gobernar sobre todo las naciones del mundo y para estar sobre eso no es lo que quieren. O también, los sabios tampoco quisieron que venga Moshiach, la era mesiánica, para comer y tomar y celebrar. Seguro que va a pasar eso también. Cuando venga Moshiach, va a haber un bienestar único en la historia. Se acaba la pobreza y vamos a festejar, vamos a tener las delicias más grandes, todas las cosas. El mejor asadito que conocemos hoy en día es un poroto en comparación con la que va a ser cuando venga Moshiach. Va a haber muchísimas cosas más, y no solamente caviar y champán, sino que miles de cosas. Y que sin embargo, todas estas cosas no es la razón por la cual uno tiene que ir a Moshiach, sino que los sabios judíos desearon que venga la era mesiánica para poderse ocupar, para ser libres y compenetrarse en la Torá y la sabiduría divina sin ninguna presión o molestia. Durante toda la historia los judíos fuimos perseguidos, y cuando nos fuimos perseguidos había muchas razones por las cuales nos era difícil concentrarnos en lo que Dios, estudiar Torá y comprender. ¿Por qué? Porque había hambruna, había enfermedades, que esto, que lo otro. Entonces, tenía como una duras apenas una persona podía conseguir la comida para la familia. Entonces, los sabios quisieron que venga Moshiach. La razón principal para la cual venga Moshiach es para poder dedicarse 100% a lo que Dios quiere, cumplir todos los preceptos y estudiar toda la Torá. Eso es lo que una persona tiene que querer la era mesiánica. Para que puedan meditar, tener el mérito, todos tenemos el mérito, el mundo venidero, como está explicado en las leyes de arrepentimiento, de volver a Dios, que la vamos a estudiar también, que ahí dice que todo el propósito es que una persona logre, los judíos lleguemos a tener el mérito de estar en el mundo venidero, que ahí vamos a sentir, Dios está revelado, y vamos a sentir lo que verdaderamente es Dios y la verdad.
La última de todas las leyes, aquí termina todo, las leyes de los reyes y todo el libro del Rambam. Dice, en aquella época, cuando venga Mashiach, no va a haber más hambre o guerra. Se acaba toda la pobreza, por consiguiente no va a haber, todo el mundo va a tener lo que comer y abundantemente, y no, tampoco va a haber ninguna guerra, tampoco. Se acaban todas las guerras, paz universal. No va a haber más envidia o la competición, competir, desaparece todo eso. Nadie más le va a tener envidia al otro. ¿Por qué? Dice, porque el bien va a fluir en abundancia. Todo lo bueno va a fluir en abundancia, no solamente el bien espiritual. Se refiere que hay gente, una persona puede decir, el bien, sí, los rabinos hablan solamente de la Torá y las cosas buenas, pero yo quiero el bien, quiero tener guita, quiero... No, dice, sí, el bien significa todo. El bien significa el dinero, todo, el bien va a fluir en abundancia y todas las delicias van a estar disponibles, así como el polvo. Así como el polvo, uno encuentra polvo en cualquier lugar de la tierra, es algo que está, si uno sale acá afuera en el piso con un poquito de polvo, ¿sí? Todas las mejores delicias que existen, cualquier persona va a poder encontrar como el polvo, ¿sí? Y no merecemos tanto. Sí, por eso Dios es perfecto, entonces la única ocupación de todo el mundo va a ser solamente conocerlo a Dios. ¿A qué se va a dedicar todo el mundo? No solamente los judíos, dice todo el mundo. Judíos, no judíos, todo el mundo. Lo único que todo el mundo va a la ocupación única, exclusiva de todo el mundo. O sea, todo el mundo va a dejar de dedicarse a los negocios, el tintorero, el taxista, el abogado, el médico. Todo el mundo va a dejar lo que está haciendo y se va a ocupar, su profesión va a ser solamente estudiar Torah, conocerlo a Dios. ¿Sí? Por consiguiente, por cuanto que eso va a ser la única ocupación universal, el pueblo dice a los judíos, van a ser grandes sabios. Y además de ser grandes sabios, van a conocer las cosas ocultas. ¿Por qué? Porque como sabemos, es que una cosa es ser sabio, pero hay cosas ocultas que nadie conoce. Están los secretos de la creación. Y van a ser maestros a las otras gente. Sí, pero acá no lo dice. Vamos a traducir acá lo que dice. Dice, los judíos van a ser grandes sabios primero, y además de grandes sabios, van a conocer las cosas ocultas, que son los secretos de la creación. Significa que van a agarrar el conocimiento del Creador de acuerdo a toda la capacidad y el potencial humano. El potencial humano, como ustedes saben, que la mente hoy en día está probada, dicen, de acuerdo a la ciencia moderna, que el ser humano solamente usa un 7%, 15% del cerebro, ¿sí? Entonces, acá lo que está diciendo el Rambam, dice que los judíos vamos a poder agarrar, aprehender el conocimiento del Creador, de nuestro Creador, de acuerdo a toda la capacidad del potencial humano. Si no es difícil tratar de imaginarse lo que va a pasar. Hoy en día estamos acostumbrados a que por más que una persona sea tremendamente inteligente, súper inteligente, sea la persona sabia del mundo, pero esa persona no tiene desarrollado un 100% de su cerebro. Y acá dice que los judíos en general, todos vamos a ser grandes sabios, vamos a conocer cosas ocultas y vamos a poder agarrar el conocimiento del Creador de acuerdo a toda la capacidad del potencial humano. ¿Cómo está traído? Trae una prueba, como dice el profeta Isaías, y yo vi una vez más, y con esto concluimos, dice que el mundo va a estar lleno del conocimiento de Dios, así como las aguas cubren el mar. ¿Qué significa que las aguas cubren el mar? Que cuando hay varias cosas que una persona puede entender de esto, que así cuando las aguas cubren el mar, todo lo que está dentro del mar está completamente sumergido en el agua. Por eso el profeta Isaías trae eso y el Rambam cita justamente por qué significa. Cuando el conocimiento de Dios no solamente que va a existir cuando venga Mashiach, sino que todo el mundo va a estar sumergido, vamos a estar todos sumergidos. La vida, toda criatura marítima no puede existir sin el agua, ¿sí?
En contraposición de con todas las criaturas terrestres que viven acá, una persona dice, no se dan cuenta, una persona dice, sí, no necesito esto, pero cuando uno saca el pez del agua, muere automáticamente. Lo mismo va a ocurrir cuando venga Mashiach. El conocimiento divino no solamente que va a existir y nos vamos a ocupar de eso, sino que vamos a estar completamente sumergidos hasta tal punto que toda nuestra vida va a pasar por eso. ¿Se entiende la cosa? Vamos a estar tan unidos a eso. ¿Por qué? Porque de última, todo es Dios. Y eso es lo que se va a revelar. Entonces,